pan de vida. El alimento que traigo para hoy lo he titulado Asimilar y aplicar el poder de Dios. Y leemos en Romanos 1:16 lo que Pablo declara. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está diciendo Pablo que él no se avergüenza de las buenas noticias acerca de Cristo, porque esas buenas noticias traen poder, actúan para salvar a todos los que creen. Y ese poder de Dios prevalece sobre todo poder humano y también sobre todo poder latente en la naturaleza. Hermanos, de la misma manera que para controlar algunos de los poderes de la naturaleza, por ejemplo el viento, la electricidad, y que son asimilados a través de ciertos aparatos adaptados a estas leyes, por ejemplo el molino de viento, las dinamos, los generadores, etc. De la misma forma existe un conducto para asimilar y aplicar el poder de Dios a nuestra vida y recibir sus bendiciones. Ese conducto se llama fe. ¿Pero fe en qué? Primeramente es fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. En 1 de Juan 4:9, en algunos versículos, el apóstol Juan habla mucho de la divinidad de Jesucristo. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y el verso 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. En 1 de Juan, también en el capítulo 5, vamos a leer un par de versículos también que atestiguan sobre esto. Dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que crezcáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, debemos creer, debemos tener fe rotunda en Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre. Negar la divinidad de Jesucristo es la más grande de las herejías que pueda haber. También debemos tener fe en la eficacia de la obra redentora. En Romanos 3:24 Pablo dice también, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo que es Jesucristo, mediante la redención, el pago por nuestros pecados, que se encuentra en Cristo Jesús. Está diciendo Pablo aquí que gracias al amor, a ese amor tan grande hacia nosotros que quizá no merezcamos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó, pagando el precio por nuestra redención, del castigo de nuestros pecados, que era la muerte eterna. En 1 de Corintios capítulo 1, verso 30, Pablo dice, mas por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, Dios nos ha unido con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios al estar unidos a Jesús, claro, nos hizo puros y santos y nos liberó, nos redimió del pecado, de las consecuencias del pecado, nos declaró inocentes. En Efesios 1:7 Pablo habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo y perdonó nuestros pecados, nos redimió. Esa es la mayor de las bendiciones. Por tanto, debemos tener fe en la obra redentora y completa de Jesucristo, el Hijo de Dios. En tercer lugar, tenemos que tener fe en la disposición, en el deseo, en el plan de Dios para salvar de inmediato a través del arrepentimiento y de un modo completo. Pedro, en 1 de Pedro 1:5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Y también en 1 de Pedro 1, 18 y 19 podemos leer: pues saben ustedes que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que habían heredado de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Jesús también dijo en Mateo 4, 17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, está diciendo Jesús, y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está aquí, está cerca. En Hechos capítulo 3, verso 19, vemos a Pedro predicando en el templo, haciendo un llamado al arrepentimiento. Dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, debemos tener fe en esa disposición que Dios tiene para redimirnos por medio del arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. En cuarto lugar, tenemos que tener fe en sus infalibles promesas para este tiempo y también para la eternidad. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Dios hablando a su pueblo dice: Dios es fiel que guarda, que cuida el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En cuarto lugar, debemos tener fe en las infalibles promesas para este tiempo y para la eternidad. Leemos en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, que dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda, o sea, que cuida el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan, obedecen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y luego en el Salmo 105, verso 8, el salmista habla de las maravillosas promesas de Dios hacia su pueblo y corrobora esto que hemos leído. Dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. En Hechos capítulo 13, verso 23, Pablo en Antioquía pone un ejemplo del cumplimiento de la promesa de Dios. De la descendencia de o sea, de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios fue fiel a esta promesa y se cumplió. En 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y en 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, en la honra, en la reverencia, en la obediencia a Dios. Y en 1 de Juan 2:25 el apóstol habla de la gran promesa. Dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna es reconocer que solo hay un Dios verdadero y tener conocimiento cada vez más a través de una comunión íntima con Jesucristo, su Hijo. La solución, por tanto, el requisito para ser acreedores de las grandes promesas de Dios es estar conectado a Jesucristo. Un buen ejemplo para entender esto, o sea, el conducto de la fe para recibir el poder de Dios, es compararlo con un conmutador eléctrico y la necesidad de que ese conmutador esté activado, de estar conectado para recibir el beneficio de la electricidad, la luz, el movimiento, el funcionamiento de aquellos utensilios que necesitan esa electricidad. Si no están conectados, no funciona. La fe es lo que nos conecta a Dios y así podemos recibir sus bendiciones. Si estamos desconectados, es imposible. Necesitamos, hermanos, estar conectados. En Juan capítulo 15, los versos 4 y 5, Jesús también puso un ejemplo cotidiano para mostrarnos la necesidad de estar conectados a Él. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, o sea, si no estáis conectados a mí. Y el verso 5 asegura, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, añade, nada podéis hacer. Hermanos, debemos asimilar y aplicar el poder de Dios
estando conectados a Jesucristo, estando conectados a su palabra por medio de la fe y también permanecer obedeciendo su palabra y así ser acreedores a recibir el poder de Dios y la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Bien, pues bendiciones para todos, un abrazo.